Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración. Hoy vamos a meternos de lleno en cómo nacen y crecen los grandes proyectos industriales. ¿Alguna vez alguien se ha parado a pensar cómo se va desde una idea inicial, quizás una simple necesidad de mercado, hasta tener una planta química o una fábrica entera produciendo a pleno rendimiento? Es todo un viaje, la verdad. Nuestra guía para esta inversión es un documento técnico fascinante. La guía rápido 10-16 fases de proyecto. Esencialmente desglosa las etapas clave de estos emprendimientos tan complejos. Una guía muy interesante, ¿sí? Detalla bien el proceso. El objetivo es claro. Queremos entender cómo se toman las decisiones cruciales en estos megaproyectos, por qué las primerísimas etapas tienen un peso tan enorme en el resultado final. Fundamental eso. Y cómo se juega con la información disponible y los costos a lo largo de todo el proceso. ¿Verdad? Exacto. ¿Cómo se maneja esa incertidumbre inicial? Y para arrancar, usaremos una analogía que propone el propio material fuente, que resulta sorprendentemente útil. Pensemos en algo más cercano. Construir una casa. Ajá. Puede parecer un proyecto muy personal, casi íntimo, ¿verdad? Pero la lógica subyacente, según vamos a ver, tiene paralelos asombrosos con levantar una refinería. Vamos a desgranarlo. Dale, empecemos por ahí, por el ejemplo de la casa. Suena bien. El proceso que describe nuestra fuente para construir una casa tiene 5 pasos bastante intuitivos. Primero, elegir la ubicación. Clave, lo primero. Información clave. El precio del metro cuadrado, ¿no? Método. Buscar en Internet, preguntar. El costo de investigar esto es mínimo, Casi cero. Cierto. Pero ojo, el impacto en el precio final de la casa es gigantesco. Un terreno puede valer el triple en un barrio comparado con otro. Totalmente. La ubicación define gran parte del valor. Paso 2. Definir el tipo de casa. ¿Una planta o dos? Ladrillo, madera, prefabricada. Otra decisión grande. De nuevo, toca investigar. Quizás una charla inicial con algún arquitecto. El costo sigue siendo bajísimo, pero la decisión tiene un impacto tremendo en el presupuesto total y en la vida útil de la casa. Claro. No es lo mismo diseñar y mantener 2 cuartos que 5. Define todo el proyecto. Tercera etapa. El anteproyecto o diseño conceptual. Con una idea más formada, un profesional empieza a dibujar los primeros bocetos, pensando en cómo funcionará, cómo se verá. Ajá. Ya empieza a tomar forma. Aquí ya hay una contratación. El costo empieza a notarse. Quizás un 1% del total estimado de la casa. Y la capacidad de influir en las decisiones importantes todavía es considerable. Todavía se pueden hacer cambios grandes sin demasiado trauma, digamos. Exacto. Cuarta etapa, el proyecto ejecutivo o detallado. Ahora sí, se definen todos los planos finales, cada detalle constructivo, desde el tipo de ventana hasta dónde va cada toma de corriente. Ahí entra el detalle fino. Sigue el trabajo de arquitectos e ingenieros. El gasto acumulado ya puede rondar el 10% del costo total. Pero la influencia en las decisiones fundamentales... Ahí ya es bastante baja. La suerte está casi echada en cuanto a las grandes líneas. Y la quinta etapa, la construcción. Se contrata la constructora, se levanta la casa. Aquí se va el grueso del dinero, cerca del 90% del costo total. La mayor parte de la inversión. Pero el impacto en el diseño general o en las características clave es mínimo a estas alturas. Ya nadie discute si la casa será de 1 o 2 plantas. No, ya está. Sería un desastre cambiar eso. Lo interesante es que este proceso revela 2 tendencias clarísimas, que el documento ilustra bien en una de sus gráficas. Primero, las decisiones que más definen el costo final se toman justo al principio. Justo al inicio. Y segundo, y esto es lo llamativo, los gastos más pequeños ocurren precisamente en esas etapas iniciales de máximo impacto. Es como si la influencia y el gasto fueran en direcciones opuestas al principio. Es precisamente esa relación inversa lo que resulta tan revelador y, a primera vista, contraintuitivo. ¿Sí? Las decisiones con mayor peso estratégico y económico, las que marcan el rumbo del proyecto de forma casi irreversible, se toman cuando la inversión monetaria directa es mínima. Poquísima plata. Y no solo eso, sino que a menudo se toman con información que todavía es general, no perfectamente detallada.
Pensemos en lo que implica cambiar de opinión tarde. Si ya estamos en la fase de proyecto detallado con planos casi listos y se decide cambiar algo fundamental, el ejemplo de pasar de una casa de una planta a dos es perfecto. Uf, sí. El costo es altísimo. No es solo redibujar planos, es replantear estructuras, instalaciones, permisos, implica retroceder, genera sobrecostos enormes y retrasos que pueden descarrilar todo el plan. Terrible. Un cambio que al inicio era una simple elección sobre papel, ahora tiene un impacto financiero y temporal brutal. Vaya, queda muy claro el mensaje. Gastar un poco de tiempo y reflexión al principio ahorra muchísimo dinero y, bueno, dolores de cabeza después. Sin duda. Y el material refuerza esta idea con otro ejemplo rápido y cotidiano. Planificar unas vacaciones. Otro buen ejemplo. La lógica es la misma. La gran decisión, el destino, nos vamos a la playa local, a recorrer ruinas antiguas o a una capital europea, se toma basándose en información clave de alto impacto, Sí. que conseguimos rápido y casi gratis. Precios de vuelos, costo promedio de alojamiento, eso define el 80% del presupuesto del viaje, más o menos. Define casi todo el marco del viaje. Los detalles finos, qué museo visitar, dónde comer, qué excursión contratar, vienen mucho después. Requieren más investigación, más tiempo. Y más esfuerzo, sí. Pero ya no cambian la decisión fundamental del destino. La elección gorda ya está hecha. Exacto. Y aquí es donde conectamos con el propósito central de nuestra fuente. Esta misma lógica de ir por fases, de tomar decisiones cruciales temprano con información aún incompleta, y de detallar progresivamente, no es una curiosidad, sino que es absolutamente fundamental en el mundo de los grandes proyectos de inversión industrial. Ahí es donde se ve realmente, ¿no? Ahí es donde esta metodología despliega todo su poder y, diría yo, su necesidad. Claro. Imaginemos a una gran empresa química o energética ante la pregunta del millón. ¿En qué deberíamos invertir nuestros recursos en los próximos 5 o 10 años? Una pregunta difícil. Las opciones sobre la mesa pueden ser muchísimas y muy variadas, como sugiere el análisis. Ampliamos la línea de producción del producto X usando la tecnología A o la B. Ajá. Construimos una planta totalmente nueva para el producto Y con la tecnología C o la D. O nos lanzamos a algo disruptivo, como producir un biocombustible Z, donde hay N posibles materias primas y M tecnologías de conversión. Un montón de caminos posibles. Esto plantea una pregunta importante. ¿Cómo se puede evaluar semejante abanico de posibilidades, tan distintas entre sí, de una forma que sea eficiente, rápida y que no cueste una fortuna solo en estudios preliminares? Claro, sería imposible detallar cada opción al máximo desde el día 1. Imposible. La respuesta que se propone es un proceso de filtrado sistemático, muy parecido a lo que vimos con la casa o las vacaciones, y que se visualiza bien en otra gráfica del documento. ¿Cómo funciona ese filtro? Primero, un filtro grueso. Se eliminan rápidamente las opciones que a todas luces no son prometedoras, usando criterios de cálculo sencillos, estimaciones rápidas de mercado o viabilidad técnica básica. Ok, un primer descarte rápido. Segundo paso. Las opciones que pasan ese primer corte se evalúan con algo más de profundidad. Quizás quedan 5 o 10 alternativas interesantes. Ya un grupo más manejable. Aquí sí se invierte más tiempo y recursos en análisis preliminares, porque, como bien se recalca, cada hora de ingeniería, cada estudio tiene un costo, no es gratis. Claro, detalle igual a tiempo igual a costo. Y solo en un tercer paso, cuando ya se ha identificado la opción u opciones más prometedoras y, esto es clave, se ha obtenido una aprobación inicial de la dirección para invertir. La luz verde inicial. Solo entonces se realiza un estudio mucho más detallado de esa alternativa seleccionada. Tiene una lógica aplastante, la verdad. Es como decidir primero si vamos a construir una casa y qué tipo general de casa queremos. Exacto. O a qué continente vamos a viajar, antes de empezar a discutir el color de las cortinas o el itinerario día por día. Justamente. Se concentra el esfuerzo y el dinero donde realmente aporta valor en cada etapa, evitando malgastar recursos en explorar a fondo callejones sin salida. Se optimiza el esfuerzo. Correcto. Y esta filosofía nos lleva directamente a las fases formales de un proyecto industrial, como las describe otra de las figuras del material que estamos analizando. El proceso sigue esa misma cadencia de lo general a lo específico. Bien, ¿cuáles son esas fases?
La fase inicial se llama proyecto conceptual. Coincide con esos primeros pasos de filtrado y selección inicial que mencionamos. Ok. Es la etapa con la máxima influencia en los costos finales del proyecto. Aquí es donde se define casi todo. ¿Y cómo se trabaja ahí? ¿Con qué herramientas? Normalmente con herramientas relativamente simples, diagramas de bloques muy generales, básicamente cajas sencillas que muestran entradas y salidas principales, Ajá. y balances globales de masa y energía, para ver cuánto entra y sale en general, a menudo hechos en hojas de cálculo como Excel. Se usan datos de literatura, factores de conversión, rendimientos estimados, cosas así. Entiendo. Algo bastante macro. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Nuestra fuente señala que en esta fase conceptual es menos común usar herramientas de simulación de procesos muy detalladas, como Aspen Plus, una herramienta estándar en la industria para modelar reacciones químicas y operaciones unitarias. Ah, sí. ¿Por qué? Uno pensaría que usarían lo más potente. Bueno, la razón es el tiempo y el costo. Requieren mucho tiempo de ingeniería para configurarlas y obtener resultados, y la precisión que ofrecen puede no ser necesaria para la decisión que hay que tomar en este momento. Que es comparar, ¿no? Exacto. Comparar alternativas muy distintas entre sí de forma rápida y con un costo de estudio bajo. El objetivo no es el diseño fino, sino la selección estratégica. Tiene sentido. Los ingenieros químicos, por cierto, son protagonistas en esta fase. Son los que manejan estos balances y conceptos iniciales. Es sorprendente, ¿verdad? Uno podría pensar que para proyectos tan caros se usarían las herramientas más potentes desde el minuto cero. Pero parece que la clave es usar la herramienta adecuada para la pregunta adecuada en cada momento. Exactamente. No matar moscas a cañonazos, como dicen. Una vez elegida la opción y aprobada la inversión inicial, entramos en el proyecto básico. La siguiente etapa. Aquí el nivel de detalle aumenta. El documento central suele ser el diagrama de flujo de proceso, PFD, que ya muestra los equipos principales y las corrientes de proceso con más información. Ya se ve un poco más la planta. Los ingenieros químicos siguen liderando y empiezan a desarrollar los diagramas de tuberías e instrumentación, los famosos P&IDs, que ya incluyen tuberías, válvulas e instrumentos de control básicos. Los P&IDs, fundamentales. A continuación, viene el proyecto detallado. Aquí explota la complejidad y entran de lleno otras disciplinas. Ingeniería civil para las cimentaciones y estructuras, ingeniería mecánica para el diseño detallado de equipos y tuberías. Un montón de gente. Ingeniería eléctrica para toda la instalación de potencia y control. Se generan miles de planos constructivos detallados, especificaciones técnicas para cada componente y a menudo modelos 3D de toda la planta para asegurar que todo encaje. El modelo 3D, clave hoy en día. Y definir la disposición física, o sea, el layout. En este punto, aunque el esfuerzo de ingeniería es enorme, la capacidad de influir en el costo total del proyecto ya se ha reducido drásticamente. No discutes si tendrá piscina, sino de qué color serán los azulejos de la piscina que ya decidiste construir. Buena analogía, sí, tal cual. Después del detallado vienen las fases de construcción y comisionamiento. Se construye la planta siguiendo los planos y especificaciones. ¿Manos a la obra? Sí. Y luego viene la etapa crítica, el comisionamiento, que son todas las pruebas y ajustes necesarios para verificar que cada sistema funciona como se diseñó antes de la puesta en marcha definitiva. Las pruebas finales. Y finalmente, la planta entra en operación, que puede durar décadas, generando productos y beneficios. Al final de su vida útil, llega la fase de descomisionamiento, que implica el cierre seguro y a menudo el desmantelamiento. Todo el ciclo de vida. Queda meridianamente claro cómo se repite el patrón a escala industrial. La influencia sobre el costo final cae en picado a medida que avanzamos. Drásticamente. Mientras que el gasto acumulado sube exponencialmente. Las decisiones que realmente definen el presupuesto se toman al principio, en la fase conceptual, cuando todo es aún un poco nebuloso. ¡Qué paradoja! Una paradoja necesaria, diría yo. Y esto nos lleva a un punto crucial que el documento ilustra muy bien en su última gráfica. La relación intrínseca entre el costo de la ingeniería, o sea, horas de trabajo, tiempo, dinero invertido en estudios, y la precisión de las estimaciones de la inversión total del proyecto. Costo versus precisión. Es un toma y daca constante. En la fase conceptual, como dijimos, el esfuerzo de ingeniería es relativamente bajo. Se invierte en, digamos, unas pocas miles de horas. Como resultado,
El costo de este estudio es bajo en comparación con el costo total del proyecto. Lógico. Pero la contrapartida es que la precisión de la estimación de cuánto costará construir la planta es también baja. El texto habla de una estimación de orden de magnitud. ¿Qué tan baja es? Bueno, si el estudio conceptual arroja una cifra de, pongamos, $100 millones, la realidad podría estar, siendo optimistas, entre 75 y 140 millones. Es una horquilla enorme. ¡Wow! Una incertidumbre que puede ser del más 25% al más 40%. Un 40% de incertidumbre suena aterrador si pensamos en inversiones de cientos o miles de millones. ¿Cómo pueden tomarse decisiones así? Es una excelente pregunta, y la clave es entender para qué sirve esa estimación inicial. Aunque sea poco precisa en términos absolutos, suele ser suficiente para dos cosas fundamentales en esa etapa temprana. ¿Cuáles serían? Primero, decidir si la idea tiene algún sentido económico o si hay que descartarla de plano. Si incluso el extremo inferior del rango es inviable, por ejemplo, pues ya sabes. Ok, un primer filtro de viabilidad. Y segundo, y muy importante, permite comparar alternativas muy diferentes entre sí. Si la opción A estima 100 más menos 30 millones y la opción B estima 200 más menos 60 millones, aunque los rangos son amplios, La diferencia es grande. la diferencia entre ambas es tan significativa que probablemente permita priorizar la opción A para un estudio más detallado, ¿se entiende? Sí, para comparar órdenes de magnitud sirve. Si conectamos esto con el panorama general, se acepta esta incertidumbre inicial porque la alternativa, intentar detallar todas las opciones posibles al máximo, desde el principio para tener una estimación súper precisa de cada una, sería prohibitivamente cara y lenta. Claro, inviable. Costaría una fortuna en ingeniería y retrasaría años la toma de decisiones estratégicas. Entiendo. Luego, a medida que se avanza a las fases básico y detallado, se invierte muchísimo más en ingeniería, cientos de miles de horas, estudios muy profundos. Mucho más trabajo. Y, lógicamente, la precisión de la estimación de costos mejora notablemente, quizás aún más menos 10% o incluso menos en la fase final de detallado. Ahí sí se afina. Pero para entonces, como ya hemos visto, las decisiones fundamentales sobre tecnología, capacidad, ubicación, ya están tomadas. El margen para reducir significativamente el costo total es mucho menor. Ya solo se optimizan detalles. Se ajustan cosas pequeñas. Así que, respondiendo a esa inquietud sobre decidir con incertidumbre, la lógica pragmática que se sigue y que la fuente expone es que esta es la única manera viable y eficiente de navegar la complejidad y el riesgo inherente a la innovación y a las grandes inversiones. Es un enfoque práctico. Se usan los estudios conceptuales de bajo costo relativo y baja precisión como una herramienta de exploración y selección estratégica, aceptando la incertidumbre a cambio de agilidad y eficiencia en la evaluación de múltiples caminos. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si tuviera que destilar la esencia de este análisis, diría que es la importancia absolutamente crítica, casi desproporcionada, de las fases iniciales, las conceptuales, en cualquier proyecto complejo. Totalmente de acuerdo. Ahí está la clave. Ahí, al principio, con una inversión relativamente pequeña y datos no siempre perfectos, es donde se definen las reglas del juego. Se marca la cancha, digamos. Es donde se toman las decisiones con mayor apalancamiento sobre el resultado final. ¿Qué se va a hacer? ¿Cómo se va a hacer a grandes rasgos? ¿Y cuánto va a costar aproximadamente? Comprender esto, saber explorar alternativas inteligentemente y filtrar con eficacia en esas etapas tempranas, parece ser la verdadera clave del éxito, más incluso que la perfección en la ejecución detallada posterior. Estoy totalmente de acuerdo. El valor de pensar de forma estructurada por fases y aplicar este principio de detallado progresivo es inmenso. No es solo burocracia. Para nada. No se trata de seguir una receta burocrática, sino de usar herramientas conceptuales poderosas para domar la complejidad. Permiten gestionar el riesgo, tomar decisiones informadas, aunque no sean perfectas, en el momento oportuno. Claro. Y enfocar los recursos limitados donde más impacto tienen. Es una forma de navegar la incertidumbre de manera inteligente. Y para cerrar, como siempre, nos gusta dejar una pregunta flotando en el aire, algo para seguir dándole vueltas. A ver. Hemos visto cómo esta lógica de fases, de enfocarse en decisiones tempranas de alto impacto, con información limitada y detallar progresivamente, funciona en proyectos industriales y hasta en construir una casa. Sí. La pregunta es,
¿Cómo podríamos aplicar esta filosofía en otras áreas? En decisiones profesionales, en proyectos personales, quizás incluso en la forma en que abordamos problemas complejos en nuestra comunidad. Interesante pregunta. ¿En qué otras situaciones nos enfrentamos a múltiples alternativas y podríamos beneficiarnos de definir bien el qué conceptual antes de ahogarnos en los detalles del cómo? Ahí queda la reflexión. Una buena reflexión para llevarse.